Que el Señor les bendiga a todas mis hermanas que están conectadas, las que se van a conectar, en el nombre de Él, ¿cierto? Yo le agradezco a Dios primeramente por darme esta oportunidad y espero que sea Dios que nos dirija en todo, que nos ayude en todo, sobre todo en el mensaje que hable en nuestras vidas, hermano, pero su palabra ha estado presente y por su palabra nos sostenemos en el camino también y la misericordia de Él. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga y vamos a dar inicio a esta reunión de hermanas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la primera oración y en esta oración, hermano, le vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad y le vamos a pedir al Señor quien nos guíe. Entonces el Señor nos bendiga, vamos a hacer esta primera oración. En el nombre del Señor le voy a pedir a mi hermana Claudia que ella nos lleve en esta oración. Amado y buen Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio, Padre, que nos das un día más, Señor, de poder estar reunidas, Padre, como fe. Padre Celestial, como cuerpo femenino de nuestra misión evangélica nacional. Gracias, Señor, por todo lo dado, por todo lo vivido en este tiempo, Jesús de la gloria. Mira, Señor, vamos a comenzar un servicio, Jesús, y queremos pedirte, Padre, que seas tú el que abra, Señor, que dé el comienzo a todo lo que vamos a hacer, Jesús de gloria. Queremos aprender, Señor amado. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, con nuestra mente, Padre, ahí, Señor, concentrada para poder acatar, Señor, este maravilloso tema que tú hoy nos vas a entregar, amado mío. Amén. Te ruego, Señor, que tomes control, dominio de todo, de los pensamientos, Señor amado, de nuestras emociones, de nuestro Amén. Hogar, Señor Jesús, que podamos estar concentradas, Señor, en lo que hoy hemos venido a hacer, Jesús. Tu bendición la pedimos en esta hora, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y bendiga a todas mis hermanas, a mi pastora, a los que puedan estar conectados, que no los vemos, y esperando en Dios que la señal también nos acompañe, porque de Dios, mi hermano, vienen todas las cosas. El Señor nos siga ayudando, el Señor nos siga bendiciendo. Voy a pedirle aquí, según el programa, estaría entonando una alabanza. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús. Sin tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Delante de ti solo soy alguien que necesita un toque
Amén. Yo creo que fue inspirada también en esa mujer que había gastado todo lo que tenía buscando sanidad, ¿cierto?, para su cuerpo, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que ella recorrió muchos lugares, gastó todo lo que tenía, pero dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, sé que voy a ser sana. Y se esforzó entre la multitud, se esforzó mucho y lo logró. El Señor nos demanda también, nosotros, hermanas, que nos esforcemos por seguir al Maestro, por estar con Él, por seguir sus pisadas, pero hay algo bueno en la tierra todavía, ¿cierto? Que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo bueno que queda. El Señor nos ayude, nos aliente en el camino, nos dé fuerza y podamos ser siempre mujeres agradecidas y varones también, ¿cierto? El Señor nos ha sanado, nos ha hecho libres, ¿cierto? Y eso, la libertad tenemos que usarla para servirle a Él. El Señor nos ayude, el Señor nos diga. Vamos a estar acá, hermanas. Hay mucha necesidad por donde orar. Los pastores necesitan de oración. Nuestra misión necesita de oración. Entonces, en este sentido, vamos a orar por los siervos del Señor, para que también Dios añada bendición a ellos, para que también sean guardados bajo la poderosa mano del Señor, para que sean libertados para servirle al Señor y lleven la palabra de libertad a los que están cautivos. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a todos. Le voy a pedir a mi hermana Sandra Araneda, Señor le bendiga, para que ella nos lleve en esta oración por todos los siervos del Señor. Dios le bendiga, hermana Sandra. Le damos gracias por lo que por gracia recibimos de su parte en esta tarde, Señor amado. Gracias por todo lo que usted hace cada día por cada una de nosotros, Señor amado. Pero más gracias le damos, Señor Jesús, porque usted nos ha dado la libertad de poder estar en esta instancia, poder estar por este medio, Señor Jesús, todas congregadas en un solo sentir, que es alabar y bendecir su nombre, Padre de los cielos. En este momento, mi Dios de los cielos, se me ha encomendado orar por los pastores, mi Dios amado. Sea usted obrando sobre cada uno de ellos, amado. Usted conoce su vida, su corazón. Usted conoce hasta lo más íntimo de ellos y sabemos, Señor Jesús, que es difícil, Señor, llevar adelante este cargo. Y de igual manera, Señor amado, te pido que usted sea, Señor, sembrando en cada uno de los corazones, en los siervos, Señor Jesús, primeramente de nuestra misión, esa unción primeramente, Señor Jesús, esa unción que le da el don, Padre Celestial, como siervo suyo, como de entrega total ante usted, Padre de los cielos, sea usted sembrando en sus corazones el amor, la fidelidad, Padre de los cielos, sea usted sembrando en los corazones, Señor Jesús, la paciencia, la humildad, para poder enseñar, para poder ir adelante, como usted quiere, Padre de los cielos. Le pido que usted sea también, por intermedio suyo, Señor, levantando nuevos pastores, así como necesita también mi iglesia, Padre Celestial, un nuevo pastor. Sea usted levantando en distintos lugares de la misión y también del país, del mundo entero, Padre de los cielos, nuevos pastores, Señor, nuevos siervos suyos, nuevos guerreros, luchadores, Señor, que pueden llevar la bandera en alto, Señor, del Evangelio Santo, ir predicando por el mundo a toda criatura, Señor, y poder sembrar la semilla en los corazones para poder formar nuevas iglesias, Señor Jesús. Búsqueda personal, que le busquen a usted en espíritu y en verdad, para que cada día puedan ser guiados, Señor amado, puedan ser sometidos, cambiados y transformados conforme su voluntad, Padre de los cielos. También le derrame una bendición de salud, también, Padre amado, para que puedan tener una buena salud, para que puedan ir donde usted los mande, Señor amado, puedan cumplir y puedan, Señor Jesús amado, ejercer todo lo que usted, Padre de los cielos, le ponga por el frente, Padre bendito. También, Señor amado, le pido que usted bendiga también a la mujer, Señor, compañera de pastor, a la hermana, Señor Jesús, que es compañera, para que pueda ser también la mujer de apoyo también para este varón, en la oración, en lo espiritual,
en el clamor, en el amor y la fidelidad también, Padre de los cielos. Le pedimos de gran manera que usted sea derramando una gran bendición sobre la misión evangélica nacional, sobre todos los pastores, desde el presidente, Señor, el obispo, hasta al último que será nombrado, Señor Jesús, Padre Celestial, como pastor en estas generaciones, Padre bendito, porque sabemos que usted, Señor, es grande, que usted es poderoso, Señor, que su amor es grande y que usted tiene grandes planes, Señor, para muchos varones que tal vez el día de hoy son jóvenes, pero el día de mañana serán gran instrumentos, Señor, en sus manos, grandes pastores, Señor amado. Le pedimos también por nuestros chiles, Señor amado. Sabemos que en todo lo largo, Señor Jesús, de nuestro país también hay iglesias, Señor, que son dirigidas por pastores. Sea usted también tomando dominio de todo de ellos, Señor amado, que todos puedan marchar en un solo son, el son de llevar la bandera de Cristo en alto, con verdad y con justicia, Señor amado, también por el planeta entero, porque sabemos que en cada rincón del mundo hay una iglesia, hay un pastor a cargo, hay un líder, Señor, a cargo que va por cabeza, Padre bendito. Sea usted poniéndole sabiduría, póngale sazón espiritual, Padre de los cielos, para que ellos puedan llevar conforme usted quiere este rol, que es difícil, muchas veces muy criticado y a veces muy doloroso, porque no es comprendido, Padre de los cielos. Pero sea usted poniendo una gran cobertura, la coraza, Señor amado, sea usted vestiéndolo de su gracia, lavándolo y limpiándolo de la hasta la planta de los pies, para que puedan ser revestidos de su poder y todo lo que usted les mande puedan ser, Señor Jesús, hecho conforme a la misericordia, Padre de los cielos. Le pedimos que usted sea con cada uno de ellos, Señor. Si alguno tal vez está enfermo, Señor, en la carne, sea usted alentándolo, renovando su fuerza, derramando una bendición de sanidad para su vida, Señor Jesús amado. Si alguno tal vez está decaído en lo espiritual, sea usted, Señor amado, haciendo la obra en él, llenándolo de su gracia infinita, levantando sus brazos si están cansados y caídos, Padre celestial. Y también te pedimos por cada iglesia que sea pidiendo, por cada pastor cada día, para que usted sea, Señor, sea renovando su fuerza cada día, para que pueda ser dirigido conforme usted quiere, Padre de los cielos, ante su presencia, Señor. Deja esta oración, su eterna bendición, y derrame una bendición poderosa para cada uno de nosotros, esa que viene de lo alto, que es la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga este clamor que ha hecho por los siervos del Señor. Señor bendiga a mi hermana Sandra Caneda, este clamor que ha hecho por los siervos del Señor y por todos los que tendrán que llegar, ¿cierto?, a ser siervos. Señor nos ayude, el Señor nos bendiga y bueno, ahora viene un número especial, hermana Margarita, de las hermanas de Chillán. Y hoy nos toca el número especial Chillán y vamos a cantar una alabanza para el Señor. Amén. Amén. Con lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni por lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Cristo es sublime, puro y sincero amor. Quien quiera ver a Dios, siempre debe amar y nunca defraudar.
sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es la tranquilidad de un niño cuando duerme, en el bello reina una alborada, en el viento que roce pero se siente, ahí está la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, es menos durada que todo un pueblo, en la rama o la de la mar, en una torrencial lluvia de invierno, ahí está Señor la Jesús. presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Señor, diga a mis hermanas de Chillán, junto a mi hermana Margarita, al niño también, al bebé que estaba ahí en brazos de su madre. Y es bueno también instruir a los niños desde pequeños, ¿cierto?, en las cosas del Señor. Entonces el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. En esta hora vamos a orar especialmente por mis hermanas de Domeico, por mi hermana Oriana, quien tiene que entregar la palabra del Señor para que Dios le use, para que el Señor prepare mi corazón, el de ustedes, para recibir la poderosa palabra del Señor y la pongamos por obra también. Voy a pedirle a mi hermana Jessica que ella también eleve esta oración. En esta hora, mi Dios amado, vamos nuevamente delante de su presencia, agradeciéndole, Señor, porque ya ha transcurrido, Señor, un tiempo de nuestra reunión, Padre Celestial. Y, Señor, y ahora nos preparamos, Señor, para escuchar su palabra, Señor, para escuchar un tema, Señor, que será de edificación, Señor, para nuestras vidas, Señor. Usted ha visto, Señor, la preocupación, Señor, la dedicación, Señor, que le ha dedicado a nuestra hermana, Señor, a este trabajo, Señor, tan importante, Padre Celestial. Señor, pero yo sé que usted la respaldará, yo sé que usted, Señor, es con ella, que su Espíritu Santo, Señor, la guiará, Señor. Señor, porque sabemos que cuando vamos delante de su presencia y buscamos, Señor, su rostro, y buscamos, Señor, su ayuda, que sin duda, Señor, yo sé que mi hermana lo ha hecho, Padre Celestial. Señor, usted respalda, Padre Santo. Señor Jesucristo, yo le ruego, Señor, por mi hermana Oriana, para que usted unja sus labios, sus pensamientos, Señor, y que todo lo preparado, Señor, sea dirigido por su Espíritu Santo. Señor, y que nosotras podamos estar atentas, recibir, Señor, la palabra, Señor, que necesitamos. Usted conoce, Señor, nuestros corazones, usted conoce nuestras necesidades, nuestra flaqueza, en qué estamos fallando, Señor. Y, Señor, gracias porque a través de su palabra, Señor, usted nos alienta, Señor, nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace, Señor, muchas veces arreglar nuestro vivir, nuestros caminos, Padre Celestial. Y, Señor, gracias porque eso, Señor, es edificación para nosotras, Padre amado. Señor, yo le ruego, Señor, en esta tarde, que usted sea con mi hermana y con cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos bendiga a todo el Señor, ¿cierto? Y entonces mi hermana Diana de Domeico, ella tiene el tema. Señor le bendiga. Amén, amén. Buenas tardes, saludo a todas mis hermanas en el nombre del Señor Jesús. El tema de hoy día que me asignaron tiene el título El rol de la mujer en la iglesia. Yo me tomé una libertad de cambiar un poco el título, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Porque quedé mirando y pensando en esto, y al decir el rol de la mujer en la iglesia, yo me imagino así como la mujer acá y la iglesia allá.
Entonces, a usted le asignan una tarea, va a la iglesia, hace su tarea y se devuelve. Va a la iglesia, cumple otra tarea y se devuelve. Entonces, creo yo que es más bien, ¿cierto? El título que corresponde es el rol de la mujer como iglesia. Usted es parte de ella y es una con ella. Nosotros somos uno. El Señor Jesucristo oró de esta manera por los que habrían de creer en Él, por el mensaje de los apóstoles, que sean uno, ¿cierto? Entonces lo vemos esto escrito en la palabra del Señor. Hay pasajes amplios. Les sugiero que usted en su casita lea Efesios capítulo 4, que lea Colosenses capítulo 2, que lea Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12 y 13 también. La iglesia, entonces, es presentada como el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el Señor, es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que nosotros no miremos como la iglesia distante. Como decimos siempre, no es el lugar de reunión, si eso lo sabemos. Sabemos que no es el lugar físico de reunión. Pero lo importante es que nosotros entendamos que nosotros somos la iglesia de Cristo. Ya todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y regenerado por Él es parte, es la iglesia de Cristo. Y para esto entonces yo quiero presentar este tema con 4 puntos. Primero quiero hablar sobre el carácter. Después quiero hablar sobre los ministerios y los dones. Luego quiero seguir conversando sobre los conflictos. Y por último, la pregunta, ¿quién tiene el control? Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Voy a leer entonces los versículos de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor y la leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo parto de la base, ¿cierto?, que estoy hablando a mujeres regeneradas por el poder de Dios. Pudiera ser que alguna persona está por primera vez o visita, bueno, le invitamos a que también tenga este encuentro con el Señor, ¿cierto?, y este proceso de arrepentimiento y regeneración. Por eso les digo que yo entiendo y creo que hablo a mujeres regeneradas que no se dejan influenciar por las corrientes ideológicas del presente siglo, ni se conforma a sino a mujeres transformadas mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras, que renueva nuestro entendimiento por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y a través de la lectura de este libro santo comprobamos lo que es agradable y perfecto ante Dios. Qué importante es la lectura de la palabra del Señor. El Señor no nos pide que nos sepamos la palabra, su palabra de memoria. Él pide que vamos leyéndola cada día, comprendiéndola y poniéndola por obra para que no se nos olvide. Primera de Juan 4, 5, 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y esto es muy importante porque estamos viviendo, como lo decimos siempre, tiempos donde hay muchas corrientes ideológicas que han penetrado la sociedad y a veces también entran en la iglesia, ¿no? A veces también entran a las congregaciones. Por eso que nosotros debemos estar atentas y renovando, como dice aquí, en nuestro conocimiento en el Señor a través de las Escrituras. Y nos decía el versículo 2, ¿cierto? El versículo 3 dice que cada uno dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura.
Cordura es buen juicio, prudencia, sensatez, moderación. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero yo me encuentro, mientras hacía este tema, me encuentro con un primer problema, ¿ah? El problema de la autoestima. La valorización que cada cual se da a sí mismo. Y a mí me da la impresión, mis hermanas, que suele ser más baja que alta. Nosotras siempre decimos, ¿cierto?, que somos hijas de Dios y nos decimos palabras que la Escritura dice que somos. ¿Ah? La Escritura dice que somos. Pero muchas veces es más baja que alta. Hay una tendencia a mirarse menos. Y tengamos cuidado que no vaya a ser una falsa modestia. ¿Por qué lo digo yo? Mi hermana decía, en todo trabajo que el Señor nos mande, ¿cierto? Nosotros decimos amén, creemos que el Señor nos ha preparado para esto, que Él nos prepara, no que nosotros seamos competentes por nosotras mismas, ¿verdad? Pero muchas veces hay esa actitud de, no, yo no, ella no, ¿cierto? Cuando se dice, a ver, vamos, toca el tema en la iglesia de Valparaíso y empezamos así a mirarnos como que nos jalan, ¿no? Este tema, esta conversación que tengo con ustedes ahora, yo la tomé en una coordinación de las Dorcas. Habían algunas hermanas presentes de las que están aquí, así que no se sorprendan que voy a tomar algo de eso, porque las hermanas me pidieron que justamente ampliara ese devocional, lo ampliara en este tema, porque ajustaba justamente a la tarea que teníamos hoy día. Hay que pensar de sí misma en conformidad con la medida de fe que Dios repartió a cada una. Y la Biblia nos recuerda en 1 de Pedro 3:7 que somos coherederas de la gracia, de la vida. ¿Ah? Así nos dice la Escritura que somos coherederas de la gracia de la vida. ¿Ah? Hemos heredado juntamente a nuestros maridos, a los varones, ¿cierto?, las bendiciones y las riquezas del Señor para nosotros. Y yo voy a hacer algunas preguntas que usted no me va a poder contestar porque es por este medio en que nos vemos tan cerca pero a la vez tan lejos. Pero yo le voy a hacer algunas preguntas para que usted reflexione. ¿Qué piensa usted de sí misma? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus virtudes? O algo más simple. ¿Qué es lo más agraciado de usted? Y a lo mejor ante esta pregunta usted está dudando. Y yo dije algo más simple. ¿Qué es lo más agraciado de usted? Usted se mira al espejo y al igual que yo, nos miramos los defectos. Chita que estoy más vieja, mucha que estoy arrugada. Chita que me han salido canas. ¿Ah? Es como lo primero. La intención de estas preguntas tiene que ver con que en el transcurso de esta exposición, de este tema, vamos a ir encontrando respuestas. ¿Ya? Seguramente las preguntas que le hice usted se quedó pensando, contestó alguna, o a lo mejor ni siquiera se dio cuenta que tenía alguna de estas cualidades, virtudes o gracias. ¿Ah? Y para dar una estructura a este tema me voy a referir a una mujer de la Biblia mencionada en el Antiguo Testamento. Leeré algunos versículos que narran su vida y los voy a enfocar en el tema principal respecto al rol de la mujer como iglesia y sacaremos de su ejemplo algunas enseñanzas. Esta mujer se llama Rebeca. ¿Han oído hablar de Rebeca? Ya, la hermana Mari dice que sí, qué bueno. Rebeca, la cual, hermana, es presentada como figura de la iglesia. Y su nombre, el nombre de Rebeca, tiene relación con un lazo o nudo corredizo con el que se cautiva a un animal. Pero el significado de su nombre tiene que ver con su belleza. Ella cautiva por su belleza. ¿Y cuándo aparece esta mujer en Génesis? Esta mujer, Rebeca. Dice que Abraham ya estaba viejo y llama a su siervo, el más antiguo, un fiel siervo de él, y le da una tarea. Su hijo Isaac tiene 40 años y no se ha casado. Y él no quiere que él se case con una mujer cananea. Entonces le dice al siervo que vaya a Aram, donde está su parentela, y traiga mujer de allí para Isaac. Y bajo juramento, él va a buscar a esa mujer. Él no sabe cuál es, él va, pero él se encomienda a Jehová. Él va y le pide al Señor que lo ayude, y como detalle,
iba en una comitiva, llevaba 10 camellos, así que yo creo que iba él con más personas. Los camellos llevarían cierto sustento para el camino, y dones para la prometida. Llevaba presentes para la prometida. Y aquí vamos entonces a desarrollar el primer punto que yo le dije. Vamos a hablar del carácter de ella, ¿ya? El carácter es el conjunto de cualidades propias de cada una que nos diferencia la una de la otra, ¿ya? En el modo de ser o en el modo de obrar. Vamos a leer Génesis 24 y ahí vamos a mantener un poquito la Biblia en los capítulos 24, 25, porque vamos a ir desarrollando el tema así. Voy a leer capítulo 24, versículos 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y la doncella, y yo quiero, hermana, y yo quiero que ustedes vayan viendo cualidades de esta mujer, ¿ya? Porque si ella es figura de la iglesia, ejemplifica cómo debe ser el carácter de una mujer cristiana. Ella tiene cualidades que sobresalen, y las vamos a ver en esta cita. Usted vaya viéndolas, vaya encontrándolas. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y el versículo 63 y 64 del mismo capítulo dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Amén. Como no podemos tener así, compartir opiniones o ideas de esta manera, porque nos atrasaríamos mucho, yo encontré cualidades muy hermosas de esta mujer. Primeramente dice que era muy hermosa, muy hermosa. Dice que era virgen, había pureza en ella, era amable, era gentil, era vigorosa, trabajadora y ágil, le dio agua a 10 camellos. Y yo le decía a mis hermanas, no es lo mismo que darle agua al perro, ¿cierto? No, 10 camellos. Era hospitalaria, era recatada y modesta. Entonces, si ella figura de la iglesia, muestra cómo debe ser el carácter de una mujer cristiana y seguramente todavía muchas cualidades más debieran demostrarse. Pero me quiero referir, por ejemplo, a belleza. Nosotros hemos leído muchas veces en Primera de Pedro 3 al 4, lo ve mi hermano Salomón que me lo lea. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Muchas veces se nos ha leído este versículo y nos habla, ¿cierto? Nos han hablado bastante de la parte externa. Yo realmente creo que la parte externa refleja lo que hay en el interior de nuestro corazón. Sí lo creo. Pero yo miraba en esto más allá de la parte física, la parte interna, esa belleza que nosotros debemos de cultivar. Dice que es de grande estima para el Señor un espíritu afable y apacible. Si usted lee el libro de Proverbios, se va a dar cuenta que hay muchas otras virtudes y cualidades que como mujeres debemos de tener también. Y si leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar otras más.
yo creo que la mujer debe reflejar esa belleza que el Señor ha puesto internamente. Así como interiormente tenemos que cultivar las virtudes que nos habla la Biblia, también exteriormente deben de manifestarse. A veces a mí me han dicho, en una ocasión una persona me dijo, sabes que tal persona desde que llegó, entró al Evangelio, cambió su aspecto físico para mal. Y eso no está bien, ¿verdad? Nosotras debemos siempre mantener esa femineidad, esa calidez, esa sobriedad y también esa consecuencia de lo que predicamos y cómo también nos hacemos ver. Por ejemplo, también aquí encontramos la pureza. Dice que ella era virgen, algo que se ha ido, hermanos, perdiendo aún dentro de la iglesia, en medio de la juventud. A veces eso se está pasando por alto. La Biblia dice que el Señor viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. La amabilidad, la gentileza. Yo pensaba y quería comentarles a ustedes, es algo que también nosotros debemos de mostrar. Me acordaba yo cuando repasaba este tema. Yo conocí a mi esposo llegó a la iglesia, te voy a poner como ejemplo, esposo. Yo llegué a la iglesia, mi esposo cuando llegó a la iglesia la primera vez, saben que yo me recuerdo de eso, no me recuerdo el día, por supuesto, pero a mí nunca se me olvidó el día que llegó. ¿Sabe por qué? Porque mi papá nos había enseñado a ser gentil. Cada vez que llegaba alguien a la congregación, nosotros teníamos que facilitarle nuestro himnario. Entonces era algo natural hacerlo, mostrando gentileza, a veces en esos pequeños detalles. Y las personas van y se sienten contentas, agradecidas, o se sienten a la vez recibidas, se sienten cómodas, se sienten aceptadas, ¿verdad? Y yo me acuerdo de eso, y pensaba mientras hacía esto, pensar que esa fue la primera vez que yo recuerdo, pero él no se acuerda, pero yo me acuerdo. Bueno, era vigorosa, trabajadora, ágil, hospitalaria, y me gusta mucho que ella era recatada y modesta, porque ella era muy hermosa, dice la Biblia, pero ella no llegó así, no dijo, ¿quién es el que viene ahí? Es tu futuro, es mi Señor. Así, no, ella para que le vieran su belleza, dice que ella se cubrió. A veces el Señor a algunas las ha bendecido más en algo, ¿cierto?, en aspecto físico que a otras. Pero aún en eso nosotros debemos mostrar modestia y recato. Tal vez usted encontró otras cualidades en ella. ¿Usted posee alguna de estas cualidades y las pone al servicio de la obra del Señor? Es importante un autoexamen y reflexión personal sobre esto, ya que podemos ser un camino para que otras lleguen al Señor Jesús. Por ejemplo, los esposos inconversos. Primera de Pedro 3:1 dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También podemos ser una piedra de tropiezo, para que otros se acerquen a Cristo Jesús. Podemos acercar, podemos alejar, podemos atraer, podemos despedir. Y por eso es tan importante lo que yo le decía, que nosotros entendiéramos el rol de la mujer como iglesia. No podemos ser en la iglesia, en la congregación, en medio de la congregación, ser conocidas como afables, amorosas, divertidas, y en la casa ser un ogro, maltratadoras, enojonas, ¿cierto?, con nuestros esposos, o irrespetuosas con ellos. No, somos las mismas aquí, y somos las mismas allá, y somos las mismas en todo lugar. Así es la mujer que ha sido regenerada por el Señor, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que no se desanime, porque en 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué les digo que no se desanime? A mí me pasa, por ejemplo, cuando se lee en Proverbio 31, yo me siento
que me falta mucho para llegar a ser esa mujer que habla. Entonces, siempre cuando lo leen, me quedo como con una sensación de que, ay, ¿qué me falta, Señor? Y en vez de sentirme contenta, me siento un poco triste, porque digo, ¿cómo me falta, Señor? Pero cuando yo leí este versículo, dice que nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿cierto? Nosotros decimos, sí, el Señor conoce todo de mí. Pero el Señor, es que hermana, el Señor lo sabe tanto, tanto, que espera que con nuestra boca le digamos, ¿sabe, Señor? No puedo evitar ser discutidora. Me cuesta tanto, Señor, controlar mi carácter. Señor, me cuesta tanto modelar mis palabras. Me cuesta cerrar la boca. A cara descubierta miro al Señor a través de la oración y le digo, Señor, ¿cómo me cuesta? A mí me cuesta, hermana. Me cuesta mucho. Me salen lágrimas porque me cuesta, pero la palabra del Señor me alienta y me anima. Cuando llegué al Señor, yo recibí un testimonio en mi corazón, que yo iba a tener muchas dificultades en el camino en mí misma. Yo iba a ser mi principal obstáculo, pero era fiel el que me llamaba y que Él me iba a presentar irreprensible el día de su venida. Y ese versículo, hermano, hasta el día de hoy lo guardo, porque nos cuesta. Pero debemos ser transformadas por el Señor para que nuestras cualidades sean un canal que une, no que desune, que aporta, no que aporte amargura, ¿cierto? Y que elabora, no que critica, porque también nos damos cuenta muchas veces que somos simples espectadores. Por eso yo no quiero decir el rol de la mujer en la iglesia, porque a veces somos simples espectadores. Uy, a mí nadie me avisó. ¿Y por qué le tiene que avisar? ¿No es parte? Hoy yo no sabía. Claro, si hace 2 semanas que no me presento en la iglesia, no tenía idea de esto. Pero usted es parte, ¿cierto? Usted es parte. Yo soy parte. Bueno, vamos a seguir leyendo de esta mujer en Génesis 24. Y vamos a leer los versículos 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, porque la petición con la cual él había salido estaba respondida. Era la persona que él estaba buscando. Y el versículo 53 dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. Amén. Si Rebeca es figura de la iglesia, el criado de Abraham es figura del Espíritu Santo. Este criado fiel la encuentra, entrega dones y presentes a la doncella de parte de su Señor y la conduce por un camino desconocido para ella, ataviada al encuentro con Él. Enfoquémonos ahora en los ministerios y dones. Yo le voy a pedir a mi esposo que me ayude a leer Romanos 12, versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Amén. Hay diferentes dones. Y 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 18, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amén. Qué importante es esto. Como Él quiso. Y repartió también como el Espíritu Santo quiso repartir. ¿Cree usted que ha recibido un don de Dios? ¿Y cuál es? Hice esta pregunta también en la clase. Y créanme, hermanos, que muchas veces nos quedamos así pensando. Y a veces no nos atrevemos a decir, no, realmente todavía no lo tengo claro. ¿Cómo lo trabaja entonces? ¿Usted trabaja en la obra del Señor? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque solo así, trabajando en la obra del Señor, podemos entender y conocer los dones que el Señor ha puesto en cada una. Pero una cosa, son puestos para edificación de la iglesia. Nosotros somos edificados y la iglesia, ¿cierto? La iglesia, cada miembro y la iglesia es edificada porque Dios lo ha puesto para eso, ¿cierto? Para que vamos creciendo, dice, para que vamos alcanzando la plenitud de la estatura de Cristo. Ahora me encuentro con un segundo problema mientras miraba este tema. Principalmente las mujeres encuentran estructuras religiosas y sociales que impiden desarrollarse en la obra. ¿Sí? ¿O no? Yo diría que sí. Hay estructuras sociales y religiosas que nos impiden desarrollarnos en la obra. Yo le doy gracias al Señor. ¿Saben por qué? No quiero ser autorreferente. Solo para poder hablar tengo que hablar también de lo que yo he vivido. Doy gracias a Dios porque el pastor, ustedes conocen, y el que no sabe, es mi padre, fue mi padre, y fue pastor más de 40 años en la iglesia. Y siempre dio mucha libertad a las hermanas para trabajar, mucha libertad. Pero las hermanas que permanecemos con él hasta el día de hoy o permanecemos en la congregación, nunca hemos abusado de esa libertad que nos ha dado. Siempre hemos trabajado junto a los pastores en la iglesia, los pastores nos han dejado trabajar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo miraba hacia atrás mirando esta parte del tema. Y yo tenía como 14, 15 años cuando ya la maestra de la escuela dominical nos enviaba a Campos Blancos. La iglesia donde está ahora, Aposento Alto, ubicado en Porvenir Bajo, ese es el lugar, así se llama, viví muchos años en ese sector. Ahora está la iglesia, el Aposento Alto. Y en ese tiempo ya iban las Dorcas a evangelizar. Bendición, ¿cierto?, que tienen las mujeres, siempre están dispuestas al trabajo. Y yo tenía unos 14, 15 años, y iba a Campos Blancos, en Porvenir Bajo, en Miramar, en otro lugar. Ya en esas edades, la maestra de escuela dominical nos hacía desarrollar una clase en la escuela dominical, y ella estaba ahí, nosotros teníamos que desarrollarla. Ahí está la hermana Tabita, la hermana Cheli, no sé si se acordará, pero la hermana Tabita, ella se debe acordar cómo nos hacía trabajar la maestra en la escuela dominical. Luego, la juventud, participando en el departamento de jóvenes, tomando cargos en la directiva. Salíamos los domingos
por meses estuvimos saliendo después de la escuela dominical, salíamos a predicar toda la tarde hasta la hora del servicio. Ese día, hermanas, almorzábamos una empanada, una taza de té, abríamos un tomate, un pan. Ese era nuestro almuerzo los domingos y salíamos a predicar con lienzos. Me acuerdo que una vez llegamos a una población y los niños dijeron, vienen a protestar. Sí, dijo el hermano Ariel, contra el pecado. Éramos todos jóvenes en ese tiempo, 20 y tantos años. Tuve la oportunidad, hermana, de visitar el hogar de menores, que ahora se conoce como Sename. Iba los sábados a ver a las niñas al hogar de menores. Hemos tenido oportunidad de salir a la calle a predicar. Hemos tenido oportunidad de predicar en el púlpito, compartir la palabra del Señor, porque hubo tiempos en que no había más varones. Entonces, el pastor, una manera de ayudarlo, las hermanas, él nos hacía trabajar y podíamos, por la misericordia de Dios, apoyarlo en esa tarea. Podíamos ir, tuvimos un tiempo yendo al hospital oncológico, luego ya no se pudo porque cambiaron todas las normas. Y miraba hacia atrás y decía, hemos trabajado en todo lo que se ha podido en la obra. Entonces, cualquiera que diga, no hemos trabajado mucho, es porque a lo mejor no ha querido trabajar más. ¿Y cómo va a descubrir sus dones así? Los dones se reconocen trabajando, y gracias al Señor, allí siempre, junto a los hermanos. Entonces, a mí cuando leía yo el título me sorprendía un poco porque yo dije, bueno, yo no conozco las realidades de las demás hermanas. Sé que hay lugares donde hay muy pocos varones, y lo que más son hermanas, pero aún así no tienen mucha libertad para trabajar. Entonces, yo tengo que darle gracias al Señor porque, como les digo, nuestro pastor que tuvimos por tantos años, si alguno no quiso trabajar, hermano, fue porque simplemente no quiso. Porque si alguno le decía, pastor, yo quisiera abrir allí un local, y mi papá decía, bien, pues hermano, ¿quiere trabajar? Vamos a trabajar. Y lo hacía también con los otros hermanos. Entonces, debemos, hermanas, ponernos a disposición del Señor para trabajar. Hay tantas oportunidades, hay tantas formas de hacerlo. No somos todos, no estamos todos preparados para lo mismo. Por ejemplo, a mí me siento con mucha libertad de predicar a la calle. Pararme en una plaza, pararme en una esquina, y tengo la preocupación ahora de que con este tema de la pandemia y las restricciones que han habido, ya no se ha podido retomar ese trabajo. Pero créanme que hablar de persona a persona me cuesta mucho, me cuesta, por mi manera de ser. Yo no soy una persona de ponerme a hablar con el de al lado, del otro, soy más bien como muy en mi espacio. Me ha costado. Y así le puede pasar a usted, por ejemplo, cuando hay actividades donde hay que atender hermanos. La hospitalidad nos decía, ¿cierto?, entre lo que el Señor ha repartido, el servicio. A veces hay poca hospitalidad. Hay iglesias, y lo digo así, mis hermanas, que nunca se ofrecen para recibir. La hospitalidad es parte del carácter cristiano, de lo que Dios nos ha dado. ¿Saben que una vez yo fui a una convivencia, cuando mi esposo se fue a la Antártica, hicieron que todas las esposas cuyos esposos iban a la Antártica nos juntáramos para conocernos? Éramos como, ¿cuántas? Éramos como 12, como unas 12. Bueno, y les llamó la atención al tiro, a uno lo reconocen al tiro porque no pide un trago, al tiro, en el momento. Todas pidieron algo para tomar y yo pedí una bebida y me quedaron mirando, así que me reconocieron al tiro. Bueno, y inevitablemente el tema que se empezó a conversar en ese momento fue respecto a mi fe, y yo pude testificarles a ella. Y dijo una de ellas, yo lo que admiro de ustedes es cómo reciben en sus casas sin conocer a las personas y son capaces de prestarle hasta la cama. Un testimonio de una persona que mira desde afuera. El cariño, el amor, la hospitalidad con que se recibe a un hermano. Hay muchas maneras de trabajar. Yo, por ejemplo,
hermanas, no me pongan en la cocina porque me siento tan torpe cuando cocino para mucho. Soy tan insegura cuando cocino para tantos que me siento muy torpe. Pero ¿saben qué, mi hermana? Ahí estoy lavando platos. Ahí me estoy llevando los manteles, me llevo los paños de plato, los delantales. ¿Por qué le digo estas cosas? Hermano, porque trabajo siempre hay. Siempre hay. En cada situación que haya que enfrentar somos uno. Unos cocinan y lo hacen estupendo y nadie les quiere quitar su lugar porque lo hacen estupendo. Pero otros limpian, otros lavan, otros compran, ¿cierto? Aún en esas actividades domésticas. ¿Ah? Entonces, todo tiene relación en el rol de la mujer como iglesia. Hay mucho que hacer, pero ¿sabe qué? A veces nos tienen que estar pidiendo, así como les decía, hermano, ¿usted puede? Cuando debiera ser, aquí estoy, ¿en qué coopero yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ah? Y donde el pastor, tengo tantas ganas de trabajar en esto, ¿cómo podría yo trabajar en esto? Pero eso no se da, eso rara vez se da, de que un hermano del pastor, ¿cuándo tiene que viajar de nuevo? Yo lo quiero acompañar. Pastor, ¿tiene alguna actividad, alguna reunión en la que yo le pueda cooperar? No se da, cuesta mucho. Entonces, estos temas sí los necesitamos recordar. Somos la iglesia del Señor, una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia poderosa en el Señor. Hermanas, cuando a mí me hacían trabajar a los 16, yo, hermana, me enojaba porque yo era tan nerviosa, y lo soy, y yo le digo a mis hermanas, y no me creen, yo le digo que yo soy muy tímida, que me cuesta. Me dicen, pero no pareciera. Hermanas, yo coordinaba afirmándome la cabeza, porque a mí me da la impresión que la cabeza se me movía completa, eran tantos los nervios, y yo digo, la honra para el Señor. Cuando uno dice, Señor, aquí estoy, el Señor sabe lo que va a hacer con uno, y sabe cómo la va a usar, y en el momento que la va a usar, pero hay que disponerse, hay que creer al Señor. Hay que creer que el Señor, mire, yo me gozaba cuando leía ahora el capítulo 12, porque hay cosas de ver, la diversidad de cosas que el Señor tiene para dar a la iglesia. ¿Y por qué no vamos y decimos, Señor, mire, qué lindo es, yo quisiera hacer un aporte para la iglesia, quisiera poder entregar más, ¿qué me falta para que usted me lo dé? Yo pensaba, hermanas, también, ¿de qué sirve? Si usted conoce cuál es su don. Yo he escuchado decir, el Señor me ha dado el don de sanidad. ¿Y de qué sirve si usted no se congrega? ¿De qué sirve si va cuando usted quiere? ¿De qué sirve que usted tenga un don y diga, este es el don que el Señor me ha dado, si usted va a congregarse cuando le da la gana, cuando quiere, cuando se acuerda, cuando no tiene un compromiso social? Porque a veces es así, a veces privilegiamos aún los compromisos sociales en vez de congregarnos. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque nos necesitamos estar juntos, animarnos, exhortarnos, reprendernos, orar el uno por el otro. Necesitamos estar juntos, somos un cuerpo en Cristo. También pensaba que muchas veces se sobrevalora algunos ministerios que, por ejemplo, yo lo voy a decir, por ejemplo, cuando se habla de los ministros de alabanza, iglesia, el ministro de alabanza, buen título. ¿Es importante la alabanza en la iglesia? Es muy importante. Pero, ¿saben? Más importante es la adoración, adorar. Por ejemplo, en la congregación cada vez tenemos menos hermanos que toquen el instrumento. Tenemos muy pocos hermanos ya que tocan instrumentos. Pero una cosa que no nos pueden negar con guitarra o sin guitarra es adorar al Señor. Eso es lo importante, ¿cierto? Eso es lo importante. Bien, vamos a pasar a ver otro tema. Vamos a hablar ahora sobre los conflictos. Y para eso vamos a leer Génesis 25, versículos 20 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Habían pasado 20 años desde ese primer encuentro entre Isaac y Rebeca y no tenían hijos. Ella era estéril. Se repite el mismo patrón de Abraham y Sara. Isaac tenía sobre sí las promesas hechas por Dios a su padre, que de él saldría una gran nación y una descendencia innumerable como la arena del mar, pero el milagro no ocurría. Isaac ora por Rebeca y Dios acepta ese ruego y le da a Rebeca la bendición de ser madre. En su vientre se gestan gemelos y las criaturas luchan entre sí. Es interesante la expresión que dice que ella consulta. Isaac oró, ella consulta a Dios sobre qué pasaba en su embarazo. Y consultar es tratar un asunto con otra persona, pedir un consejo, un parecer. Ella consulta al Señor, ¿qué está pasando, cierto, en mi vientre? Que ahí está. Y llega a decir, entonces, ¿para qué estoy viva? Sí, yo creo que tenía un muy mal embarazo. Y el Señor le revela lo que hará con esas criaturitas y la lucha que tendrían desde su gestación. Y desde entonces comenzaron los conflictos en esta familia. ¿Cuál fue el principal conflicto de esta familia? Que los padres tenían predilecciones. El padre tenía predilección por Esaú y la madre por Jacob. ¿Y qué pasa cuando hay predilecciones en la familia? Se crían hermanos con resentimientos, con celos, enojo, desacuerdo. Y en esta casa hubo hasta trampas y engaños en esta familia. Isaac oró, Rebeca consultó, y es lo que la familia debe hacer frente al conflicto. ¿Hay conflictos en las familias? Sí los hay. ¿Afectan a la iglesia? Sí, afectan a la iglesia. Por ejemplo, una separación. Es un problema real que está afectando a la iglesia y cada vez se vuelve más común. Las separaciones han entrado a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando ocurre esta situación? Bueno, ya vemos que hermanos que desarrollaban diferentes ministerios ya empiezan como a simplemente hacer acto de presencia muchas veces. Quisiéramos vivir siempre en paz, pero a veces los problemas son inevitables. Pero de estos podemos sacar grandes lecciones que pueden ser un aporte en la obra. ¿Cuál es su rol frente a los conflictos en la iglesia y cómo los enfrentamos? Yo diría que la mayoría de las veces preferimos no meternos en problemas y ser observadores pasivos. Preferimos no enfrentar las cosas. La Biblia dice que las ancianas tienen un deber y ese deber es aconsejar. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto creo yo que se hace constantemente en la clase de Dorcas. Para eso nos reunimos las mujeres, ¿cierto? Hablamos de la Biblia, sacamos los mejores consejos. Yo cuando era joven pensaba que miraba a las hermanitas Dorcas y me parecía que las hermanas iban a un tranco muy distinto al mío. Entonces yo me imaginaba que yo nunca iba a ser Dorcas. Pero tuve mi primera hija y ya me sentía, pero que ya con el grupo de jóvenes no me podía identificar. Necesitaba que alguien me guiara, me aconsejara, me enseñara a criar. Y empecé a apuntarme con las Dorcas y ingresé al grupo de Dorcas. Primera de Tesalonicenses 5, 14, 15 nos habla de una responsabilidad. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ahí tenemos otra responsabilidad.
no somos observadores en la iglesia. Nosotros nos ayudamos unos a otros, nos alentamos unos a otros, nos amonestamos, pero muchas veces buscamos la posición más cómoda. Nos callamos y simplemente mejor yo no me meto en este problema. En Mateo 18, 15 al 22, por favor. Vamos a ver cuando yo estoy en conflicto o cuando entro en conflicto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Cuando yo estoy en conflicto, bueno, sería entonces que leyéramos Mateo capítulo 18, 15 al 22, y ahí nos dan los pasos de qué hacer, pero tenemos que hacer algo. No podemos simplemente, si nosotros nos hemos metido en un conflicto, nosotros tenemos que dar un paso. Tenemos que ir. Nosotros nos tenemos que acercar. Nosotros somos los que tenemos que buscar al hermano que ofendimos, darle una explicación, pedirle perdón. Ahora, ¿qué pasa si otro viene y a nosotros nos hace un problema? Aquí lo dice claramente, ¿es cierto? Hay que tratar de hacerlo primero con una vía de la persona y yo presente, en el segundo paso con testigos y el tercer paso a la iglesia. Así lo dice la palabra del Señor. Y el otro, quería leer hasta el versículo 22, porque Pedro hizo una pregunta, ¿y cuántas veces voy a perdonar? No te digo, le dijo el Señor, hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, cada vez que hemos recibido un golpe de alguna forma en la iglesia, el perdón debe de prevalecer entre los hermanos. Muchas veces frente a un conflicto, las personas se van de la iglesia. El grupo de Dorcas está expuesto a los conflictos porque generalmente es el grupo más numeroso y activo de la iglesia. Lo más importante es enfrentar los problemas con sabiduría y ser un puente que reconcilie. Hay un versículo que dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, está en Efesios 4:3. Y el mismo apóstol Pablo nos da un ejemplo, ¿cierto?, de 2 mujeres, Evodia y Síntique, en Filipenses 4:2-3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, y te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. 2 mujeres que tienen que haber sido extraordinarias porque el apóstol le dice que combatieron con él, pero había algunas diferencias entre ellas. Espero que no estén cansaditas, me falta el último punto y no va a ser tan largo que puedan escuchar, ¿cierto?, hasta el final las enseñanzas que vienen para nosotros hoy día. Vamos a leer el último pasaje de Génesis 27 y a este punto, a lo que nos vamos a referir le he puesto por título ¿quién tiene el control? Génesis 27, versículos 6 al 13. Hermano Salomón, léeme, por favor. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Amén. Bueno, y del versículo 42 al 45 se nos muestra también a Rebeca dándole instrucciones a su hijo Jacob para que arranque. Rebeca se muestra con los años una mujer muy controladora, decidida, actuó con astucia en lo referente a la trama que urdió para engañar a su esposo Isaac en acuerdo con su hijo Jacob. Obedece lo que te mando. Obedece, levántate y huye. Yo enviaré y te traeré. Era como que tenía todo bajo control. El control, vamos a hablar ahora, el control sobre las hermanas. Se hace como yo digo, como yo quiero y como siempre se ha hecho. A veces hay actitudes así dentro de los grupos de Dorcas. Posturas rígidas impiden el crecimiento del grupo de Dorcas. No dar oportunidad a hermanas jóvenes, a nuevas ideas de trabajo. Y nosotras, hermanas, pasaremos. Sí, pasaremos. Y pasaremos más pronto de lo que pensamos. Bueno sería que no nos acostumbremos a mantenernos en ciertos cargos, sino permitir una rotación que impulse a otras hermanas a desarrollarse y crecer en la obra. Si usted dirige u ocupa algún lugar, puse posición entre comillas, porque la iglesia no es un lugar para escalar posiciones. No. Cristo es la cabeza. Y todos los demás nos servimos por amor. Así dice la Escritura. Pero si usted tiene alguna posición dentro de la congregación, recuerde que la sumisión es transversal. Primera de Pedro 5:5 dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El respeto, el considerarnos, el valorarnos. Si el Señor la pone en un lugar de honor, sea humilde y sirva, porque a esto nos llamó el Señor, al servicio por amor. A nosotros, a nadie nos pagan por trabajar en la obra. Y es más, le voy a decir que muchas veces se trabaja con tanto empeño y se llevan hartas penas, ¿cierto? A veces ese es el testimonio, principalmente a veces de la jefa de Dorcas. Le han puesto tanto amor para trabajar en algún evento y se han llevado retos y penas. Pero el Señor sabe todas las cosas. Recordemos que quien debe tener el control en la iglesia es el Espíritu Santo. Yo les invito a leer el libro de Hechos para que recordemos que la iglesia primitiva era guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y al igual que ayer, el Espíritu Santo puede obrar maravillas si nos rendimos a su voluntad. Para concluir, quiero decirles que en el Nuevo Testamento se registran nombres de mujeres que sirvieron al Señor. Ahí tiene mujeres en Lucas capítulo 8, versículo 2 al 3, que fueron mujeres sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas que servían de sus bienes al Señor Jesús. Tenemos en Hechos a Dorcas, y de ahí nosotras nos hemos puesto cierto grupo de mujeres Dorcas, ¿cierto? Pero Dorcas, ¿quién era? Era una mujer que servía haciendo vestidos para los pobres, ¿cierto? Yo creo que hemos ya ido dejando, tal vez sería bueno que también fuéramos como buscando otras formas de trabajar dentro de los grupos de mujeres. Porque mi preocupación es que nosotras nos enseñamos, sí, es verdad, tenemos retiros, tenemos confraternidades y nos enseñamos, pero a lo mejor todavía nos falta un trabajo más práctico de evangelización hacia afuera y no tanto hacia nosotras, porque yo creo que nosotras hemos recibido mucho alimento siempre, lo recibimos siempre, pero que el Señor nos ayude para ser un grupo que se renueva, que el Señor nos dé ideas, nos dirija cómo, que el Espíritu Santo nos enseñe cómo seguir trabajando en este tiempo que nos ha sido difícil, a ver, ¿cómo lo hago ahora? Imagínense, yo estoy frente al grupo ahora de la escuela dominical, yo estoy de directora este año en la escuela dominical, y me costó meses entender cómo lo hago, cómo hago trabajar la escuela dominical, cuesta.
pero cuando uno le pregunta al Señor, el Señor va dando ideas de cómo hacerlo. Quiero leerles un versículo que es un poquito como Primera de Corintios 14:34, por favor, que es como bien controversial. No voy a entrar a dar mayor explicación de esto, pero sí lo quiero leer. Otras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Yo creo que este es el versículo que más hemos escuchado las mujeres. Vuestras mujeres callen. Eso lo dijo el apóstol Pablo, hablando, ¿cierto?, a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia muy bendecida en los dones espirituales, pero muy inmadura, muy infantil. Había muchas divisiones. Había también una, ¿cuánto se llama cuando uno hace como una exposición de los dones? ¿Cierto? Por eso que el apóstol Pablo les habla del capítulo 12 y después termina diciendo el capítulo 12 de Corintios, de 1 Corintios, dice, pero yo os muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente, el camino del amor, ¿cierto? Había muchas divisiones. Y ahí Pablo le dice que la ley le decía a las mujeres que se callaran. Bueno, yo por lo que he visto, hermana, el Señor a veces nos permite también hablar. No es que lo busquemos, pero a veces, cuando faltan los que tienen que hablar, también Dios levanta a otros para que hablen. Yo quiero decirles que cuando uno lee este versículo, pero lee después el capítulo 16 de Romanos y ve cómo Pablo, en general, en todas sus salutaciones finales, menciona mujeres que honraron el ministerio, mujeres que trabajaron junto a él, mujeres que dice que expusieron su vida por la causa del Señor. Ahí tenemos a Febe, tenemos a la madre de Rufo, tenemos a Priscila, a María, a Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia. En Filipenses nombra a Evodia, a Síntique. En Timoteo nombra a Claudia. Y lo mismo, hermana, tenemos que hacer nosotras hoy. Cuando el Señor nos hace hablar, y yo puedo dar testimonio de eso, hermana. Hay momentos en que el Señor abre la boca de una mujer y la hace hablar. Y no es que se busquen posiciones dentro de la iglesia. El cuerpo es de Cristo. Él es la cabeza. Él ordena. Él dice cuándo. Yo le doy gracias al Señor por poder compartir este tema con ustedes. Y termino diciéndole, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El Señor las bendiga. Créanme que el Señor nos abrió una puerta, dice en el libro de Apocalipsis, la cual nadie puede cerrar. Si usted ama al Señor, trabaje para el Señor. Trabaje, hágalo para Él. El Señor le va a dar a su tiempo la recompensa. Que el Señor las bendiga y vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a mi esposo que ore. Señor, te agradecemos a esta hora de la tarde en que nos has concedido la bendición de tener palabra. Amén. Y mi Dios, palabra que proviene a través de la inspiración de tu Santo Espíritu. Ahora, Padre eterno, a ti rogamos que ella llegue a tierra fértil en cada uno de los corazones aquí presentes. Amén, mi Señor. Y mi Dios, no solo que eche raíces, sino también que dé fruto. Amén, mi Señor. Para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Sí, mi Señor. Señor, bendiga en esta tarde, mi Dios, su palabra en cada día. Amén. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Oriana y el precioso mensaje y que es bueno aprender de la palabra del Señor. El segundo número especial que lo tiene la Iglesia Sion de la Verdad. Nosotros buscamos y vamos a hablar de las mujeres de la Biblia, ¿cierto? También dentro de todo ese contexto
conversando, analizando, nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? En el Antiguo Testamento, dice, las personas tenían que ganarse las cosas. ¿Me entiende? Ganarse como, por decir, la bendición. De manera que en ese tiempo hubieron mujeres que hicieron, se ganaron esa bendición. ¿Por qué? Por ejemplo, Débora. Débora, ella era una profetisa, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Débora. Todos conocemos que ella fue a la guerra, que el Señor le hablaba, que el Señor la ayudaba, la guiaba, ¿cierto? Entonces ella iba a la guerra y se ganó ella su, ¿cómo es que se llama? Se ganó por decirlo, las guerras a las que ella iba, ¿cierto? La otra mujer, por ejemplo, fue Esther. Ella tuvo que arriesgarse a que le pudiera pasar algo, a que el rey la rechazara, o a que el rey como en ese tiempo era, ella no podía llegar y ir ante el rey. Ellos tenían que pedir un permiso antes, todo. Pero cuando ella supo que su pueblo iba a ser castigado, que su pueblo iba a ser atacado, ella se arriesgó. Pero se arriesgó confiando en que, o sea, ella hizo ayuno, hizo oración, mandó a ayunar a su gente que tenía ella como criado, y al pueblo entero a los judíos, los mandó a todos a ayunar por 3 días, ¿cierto? Para poder ella ganar el favor del rey, para poder salvar ella al pueblo judío, ¿cierto? Esther, ella fue Esther. Ruth, también ella tuvo su parte en no dejar a su suegra, en abrazar la fe de su suegra, en, ¿cómo se llama?, en seguir con ella hasta el final. O sea, a ella no le importó irse ni hacer de su vida lo que ella quisiera, sino que quiso abrazar la fe de su suegra, dijo que su pueblo iba a ser su pueblo, todo. Y también ella se ganó la bendición del Señor, ¿cierto?, de Dios, porque Dios las ayudó, Dios les dio la victoria a cada una de ellas, conforme a lo que ellas tuvieron que hacer, tuvieron que trabajar y tuvieron que arriesgar para ganar esa victoria, ¿cierto? También dice que en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, por decirlo, el Señor Jesucristo, dice, lo hizo todo por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener mucha fe. La fe, nosotros sabemos que la fe es lo que nosotros no vemos, ¿cierto? Lo que nosotros no palpamos, pero sí la sentimos. Sí sabemos que la fe es algo grande, poderoso, pero esa fe hay que ponerla por obra. Entonces dice, en el Nuevo Pacto el Señor lo hizo todo por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe. Él perdonó nuestros pecados, pasados, los presentes y los futuros, dice, porque el Señor se entregó por nosotros, ¿cierto? Él lo hizo todo en el madero de la cruz. Se llevó nuestras enfermedades, su palabra dice que Él se llevó la enfermedad en el madero de la cruz. Entonces el Señor hizo todo por nosotros. Dice, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, en este tiempo, es comenzar a creerle al Señor, comenzar a descansar en el Señor y comenzar a apoyarnos en Jesús, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Dice, Jesucristo, nosotros tenemos que creer, descansar y apoyarnos en Jesucristo y en su obra terminada. Lo que quiere decir entonces que nosotros ya, no, como dice la palabra, el Señor ya no quiere sacrificio de nosotros. Ya no tenemos que hacer las cosas que a lo mejor se hacían antiguamente del holocausto o luchar así como lucharon esas mujeres, sino que nosotros tenemos que creer que el Señor ya lo hizo, que el Señor, descansar en el Señor cuando tenemos problemas, dejarle a Él el problema, apoyarnos en Él, como decía mi hermana, muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades y
¿qué hacemos? Nos preocupamos, nos afligimos y no descansamos, no nos apoyamos en el Señor. Entonces nosotros tenemos que ya no intentar, como decimos, estoy orando para que el Señor me dé la bendición. No, mi hermana, la bendición está, el Señor ya la dio. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarla para nosotros, con fe, con confianza, con gratitud, porque nosotros sabemos que el Señor ya lo hizo, el Señor ya lo tiene listo. Es cosa de que nosotros la tomemos y la hagamos obra en nuestra vida. ¿Me entiende? Lo que el Señor Jesucristo dice hizo fue suficiente, no solo por sus hijos, sino por toda la humanidad. Antiguamente eran los hijos de Dios, era el pueblo de Israel, los que ellos tenían la salvación, ¿cierto? Ellos tenían la bendición. Los demás pueblos no tenían derecho. Cuando Jesús hizo su obra, cuando Jesús se entregó por nosotros, eso cambió. Eso cambió, ¿por qué? Porque ahora todos tienen derecho, toda la humanidad, dice, el Señor hizo su sacrificio por toda la humanidad. Entonces, todos tienen derecho a llegar al Señor. Ahora es libre elección. Antiguamente era el pueblo de Israel, ahora es libre elección. ¿Por qué? Porque ahora el que cree, el que lo acepta, el que, ¿cómo es que se llama? El que sigue el camino del Señor, él puede llegar a alcanzar, o sea, llega a alcanzar la salvación del Señor. No como antes, que era porque era del puro pueblo de Israel. ¿Me entiendes, cierto? El Señor se entregó y el Señor lo hizo todo por nosotros, dice. Pero fue por gracia, por su gracia, por su favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada. Y fue por amor, por ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Y nosotros podemos ver un ejemplo también en la mujer cananea, porque ella no tenía derecho a la salvación. No tenía derecho a, ¿cómo es que se llama? No tenía derecho a que el Señor le hiciera nada, no le hiciera ninguna, no le respondiera ninguna de la petición. Pero Jesús, en su amor, en su misericordia y antes del sacrificio, Él, por su fe, porque ella creyó, sin tener derecho, sin tener nada que hacer, porque no se podía, ella creyó y ella le pidió, y el Señor ¿cómo se llama? Le contestó su petición, que fue sanar a su hija. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros podemos recibir de esto? Tener la seguridad, la certeza de que el Señor ya hizo todo por nosotros. A nosotros nos corresponde ahora ese creer, descansar y confiar en el Señor. Y seguir luchando, seguir perfeccionando nuestro caminar, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y todo confiando que el Señor está ahí y que Él ya lo hizo. Eso sería, mi hermana, ¿cómo que se llama? Lo que nosotros pudimos ver y lo que podemos entregar en esta hora. De saber que el Señor ya lo hizo todo y que nosotros tenemos solamente que confiar y esperar en Él, con harta fe. Y seguir orando y seguir haciendo todo lo que hacemos, todo el trabajo y perfeccionándonos, como decía mi hermana en la palabra, porque, como dice ella, por lo menos a mí yo siento que me falta mucho y con todo esto uno va aprendiendo cada día más. A veces se dice, bueno, la palabra hemos escuchado tantas veces de las mujeres de la Biblia, pero cada vez que escuchamos queda una nueva enseñanza. Amén. Señor bendiga a mi hermana Betty, entonces, de Sion de la Verdad, a mi hermana Loreto, para que también tome su oportunidad, el Señor le bendiga. Soy del pueblo de Lebu, de la ciudad de Lebu. Muy contenta con el Señor en esta tarde, mis hermanas, por las hermosas oportunidades que Dios me da de estar congregada en esta tarde, alabando y glorificando el nombre del Señor, y poder escuchar palabras, los cánticos, mis hermanas, de esta tarde.
el motivo de mi oportunidad, mi hermana, sin alargarme tanto, es de gratitud, como muchas, no sé si todas hermanas, pero las que no saben, doy gracias a Dios porque Dios hasta aquí ha sido fiel y ha estado conmigo, mis hermanas. Llevo un proceso del mes de junio, mis hermanas, pero para mí no es un proceso, mis hermanas, es una bendición lo que Dios ha hecho a favor de mi vida junto a mi esposo. Jesús. Quiero compartir esta bendición con ustedes, mis hermanas. Tengo mis hermanas, yo digo una bendición, mis hermanas, no es proceso porque para los diagnósticos de los médicos, para ellos las cosas los ven a ellos imposibles, pero para Dios no es nada imposible, mis hermanas. Y yo glorifico a Dios, mis hermanas, yo contenta con mi Dios, porque hasta aquí Dios ha sido fiel y Dios me tiene, mis hermanas, como ustedes me ven. Mis hermanas, fui operada hace 3 meses de un tumor cerebral, donde me colocaron 41 corchetes, tengo platino y el diagnóstico de los médicos es que yo no iba a poder ver, no iba a caminar y no iba a poder hablar. Pero para la honra y gloria de Él, camino, veo y como. Y hablo, mis hermanas. Y no me daban, mis hermanas, por el tamaño de mi tumor, me dieron también un diagnóstico de 6 meses de vida. Pero hasta aquí el Señor, fui operada y hasta aquí el Señor me tienen como ustedes me ven. También, mis hermanas, estoy, mis hermanas, ahora quisiera contarles cómo fue del principio al fin, pero para no extenderme, mis hermanas, y mi oportunidad es solamente de gratitud por las oraciones, mis hermanas, y testificar que nosotros alabamos, mis hermanas, a un Dios vivo, a un Dios que restaura, a un Dios que todavía nos levanta, mis hermanas. Sí. A veces, mis hermanas, cuando estamos bien no sabemos entender los propósitos del Señor, pero cuando pasan las cosas, mis hermanos, entendemos lo que Dios quiere con nuestras vidas, mis hermanas. Pero hasta aquí, mis hermanos, Dios ha sido fiel. Hace un mes estuve en terapia de quimio y radioterapia porque no hace mucho también me enteré que tenía cáncer, etapa 4. Pero yo contenta con el Señor, mis hermanas, porque Dios ha sido conmigo y Él he sentido su amor y su respaldo, mis hermanas. Sí. Así es que, mi hermana, ahora tuve un descanso de un mes y esta semana estuve en tratamiento con quimioterapia por 5 días, son 8 etapas, pero el tratamiento es oral. Gracias a Dios, mis hermanas, lo puedo hacer aquí en mi hogar, pero son 7 pastillas que tengo que tomarme, mis hermanas, que corresponden como un mes. Pero gracias a Dios, mis hermanas, Dios ha estado conmigo porque no me he sentido tan mal como los doctores me han dicho hasta aquí, mis hermanas, todo. Y a este Dios yo alabo porque yo siento su amor y su misericordia, mis hermanas. Pero, hermanas, yo con esto, sin extenderme tanto, voy a tener un descanso, mis hermanas, ahora de 21 días y vuelvo a retomar en diciembre, el 22, otra vez a empezar, porque son 8 etapas, 8 meses. Pero yo, ¿qué quiero entregar con esto, mis hermanas? Que si usted está pasando por algo, aférrese al Señor, porque si vemos nosotros a varones en la Biblia, mis hermanos, Job, mis hermanos, no fue nada. Todo lo que padeció Job, todo lo que pasó Job, a veces nosotros no es nada, mis hermanos. Y de esta palabra nosotros tenemos que aferrarnos, que a veces nos quejamos por un dolor de cabeza o por cualquier cosa o por una necesidad material, pero esas cosas, mis hermanos, no tenemos que nosotros preocuparnos porque Dios tiene el control. Y si nosotros tenemos la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas, Él hará conforme a su voluntad. Amén. Y esa es mi fe, mi confianza en que he estado hasta aquí, dándole gracias nuevamente a todas mis hermanas, a cual saben mi situación y a las que no, que
que sigamos orando, porque tenemos que orar las unas para las otras, mis hermanas, apoyarnos en oración, porque yo tengo necesidad, usted tiene necesidad, pero cuando está Dios en medio nuestro, el centro, nuestro hogar, en todo es más llevadero, mis hermanas. Así es que cualquier cosa, mis hermanas, sigamos alabando a este Señor, mi hermana, de corazón, porque Él suple toda necesidad, Él suple toda cosa, mis hermanas, que a veces Dios nos sorprende. A veces nosotros no dejamos que Dios haga conforme como Él quiere, porque nosotros colocamos una barrera, pero dejemos que el Espíritu Santo deje que more y que trabaje en nuestras vidas, mis hermanos, porque Él tiene cosas preciosas para cada una de nosotras, mis hermanas. Yo ahora lo entiendo así. Me costó, mis hermanas, y no me da vergüenza reconocerlo. Me costó que primeramente hay que tener un encuentro con el Señor para que venga lo demás por añadidura. Pero mientras nosotros hagamos lo que hagamos, mientras no tengamos ese encuentro con el Señor, de nada sirve a veces, mis hermanas, llevar años en el Evangelio sentadas, como la palabra también nos decía, que tenemos que nosotros servirle al Señor como Él quiere. Tenemos aquí la profeta mayor, ahora yo lo entiendo, pero lo hablo de mí, mis hermanas, porque yo no sé su vida, no sé la vida de ninguna, yo lo hablo por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo con esto, mis hermanos, yo alabo al Señor, que el Señor bendiga a nuestro pastor también, el que también se encuentra ahí, también que a todos mis pastores, al cual también han puesto en oración mi vida, a mi pastor de casa, mi pastor José Luis con nuestra hermana Miriam, a todos los pastores, a todas las iglesias, mis hermanas, al cual han estado en oración por mi vida. Va a ser también de bendición para ustedes, porque todos tenemos necesidad y Dios más las conoce. Les doy ricas bendiciones, mis hermanas, para cada una de ustedes en esta tarde, y muchas gracias, mi hermana, por esta hermosa oportunidad al cual he podido contar una pincelada de lo que Dios ha hecho conmigo, mis hermanas, y Dios me dará la otra oportunidad como para contar y testificar que alabamos a un Dios grande y que alabamos a ese Dios que todavía sana, restaura y hace como Él quiere, mis hermanas. Gracias, mi hermana, por la oportunidad, y entrego esta oportunidad con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mis hermanas. Señor le bendiga, hermana Loreto, y que Dios siga obrando a su favor. Ese será nuestro clamor y la confianza está en Él. El Señor nos ayuda a todos, ha pasado la hora muy, muy rápido, y gracias al Señor que hemos tenido palabra de Dios, de meditación para nuestras vidas. Señor le bendiga a todos. Yo quiero rogarle a nuestro hermano Bernardo, ¿está por ahí o no? Mi hermano Bernardo Late, que él nos va a llevar en la oración final y también orar especialmente por las elecciones que se aproximan. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Padre, gracias te damos, Señor, por esta instancia. Gracias te damos, Señor, por los instrumentos que tú has usado, Padre mío, en esta tarde. Gracias, Señor, por nuestra hermana que trajo el tema, Señor, profundo, Padre mío, para la vida también nuestra, Señor. Padre, te damos gracias, te honramos y te glorificamos, Señor, por toda esta actividad, Padre mío, que se ha podido llevar a cabo. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, respalda, Padre, todo lo que aquí se hace. Señor, vamos a despedirnos, Señor, pero antes, Padre, queremos orar, Padre mío, antes de despedirnos de nuestras hermanas, no de tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Rey de Gloria, por este país, Señor. Padre, usted ya conoce todas las cosas. Usted ya sabe el futuro de este país. Usted sabe el próximo presidente que saldrá electo, Señor. Padre, y rogamos, Señor, que se haga tu voluntad como dice mi hermana, Señor. Padre, sabemos que tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable, Señor amado, y nosotros tenemos que acatarla, Señor, sea quien sea, Padre mío, que se instale en el sillón presidencial. Padre, nosotros seguiremos creyendo en ti. Nosotros seguiremos, Padre mío, creyendo en tu palabra. Nosotros, Señor, no somos de este mundo, Padre mío. Nuestra patria es celestial, bendito Rey de Gloria, y creemos que tú harás lo mejor por este país, Señor. Padre, nosotros seguiremos orando, seguiremos buscando tu rostro, seguiremos capacitándonos,
seguiremos, Padre mío, luchando, Padre mío, por este evangelio, Señor. Seguiremos dándolo a conocer a todo aquel que necesite venir en arrepentimiento y fe, Señor amado. Y Padre, sabemos que usted, Señor, nos cuidará. Sea también así el pronóstico que sea para tu iglesia, Señor. La palabra dice que sufriremos padecimientos, persecución, pero Padre, oramos no para que no se cumpla tu palabra, sino que oramos para que nos pueda pillar firme esos momentos que lleguen, Señor. Padre, ayuda a nuestros pastores, ayuda a nuestras hermanas que dirigen a UFEM. Señor, te rogamos, Padre, que usted tenga bajo el amparo de sus manos a este Chile, Señor, desde Arica a Punta Arenas. Hemos sido muy bendecidos, Padre mío, por ti en este país, Rey de Gloria, porque sabemos que hay un pueblo que ora y clama, Señor amado. Señor, en tus manos estamos, en tus manos está este país, en tus manos está el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la iglesia, Señor amado, la cual, Padre mío, no podrá desaparecer, Señor. Porque tú eres quien la cuida, tú eres quien la dirige, tú eres quien la ilumina, Señor, y la capacita, Señor, para toda buena obra, Señor, predestinada de antes de la fundación del mundo. Señor, queremos despedirnos ya, Señor, que puedas poner la bendición en cada una de nuestras hermanas que han estado escuchándonos, hermanos y pastores, Señor, atentamente en este tiempo. Te rogamos, Señor, que tu bendición venga de lo alto, del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora se despide la hermana. Sí, Señor bendiga a todos. Bendiciones para todas. Amén. Y nos despedimos por el nombre del Señor. Pastor Salomón, Dios le bendiga a mi hermana Oriana por su precioso tiempo. A toda mi hermana hermana Margarita. Amén. Gracias a las hermanas que trabajaron esta tarde. Señor les bendiga. Gracias por su disposición.